Bien, jóvenes, rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que es el Estado de Chile. Eh, este es una organización política que es una sociedad considerada como válida. Dicha institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común. Esa es una definición bien sencilla, o también es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Cuando se habla de poder de coerción, se refiere que tiene la potestad, tiene el poder para obligar a las personas a que actúen, porque la ley lo permite, ¿ya? Elementos que componen un Estado, ahí tienen ustedes algo que es muy importante: población o nación, ¿ya? Territorio, soberanía, poder y bien común. Son los elementos que son propios de un Estado. La nación o la población tiene como principal característica que es un grupo humano que tiene, por supuesto, características comunes vinculadas por la homogeneidad étnica, cultural, idiomática, histórica, ¿ya? Y que comparten un territorio. En Chile actualmente tenemos 8 naciones, ¿ya? 8 naciones, considerando los pueblos originarios y, por supuesto, a los descendientes de los colonos europeos, ¿ya? Eh, La soberanía, que es el segundo punto, es importante puesto que esta se ejerce a través de la delegación que tienen las personas al elegir sus autoridades, ¿ya? La soberanía nos permite una relación de igualdad entre los ciudadanos, ¿m? Y esto está establecido en la Constitución. Las bases de la institucionalidad, ustedes tienen la Constitución del año 1980, pero solamente el título, porque la Constitución ha sido modificada más veces que cantidad de artículos. La Constitución tiene 123, 125 artículos y ha sido modificada en más de 200 artículos. Es decir, la cantidad de artículos que se le han ido colocando o han ido siendo modificados llega a una cantidad sobre 200, ¿ya? Esta constitución, se habla mucho de que es una constitución de la dictadura, fue justamente escrita, promulgada en ese periodo, pero esa constitución a la que hoy día existe no hay ninguna relación, hay mucha diferencia y, por supuesto, esos elementos ya no están presentes en ella, solamente queda el nombre, es lo único, porque la constitución da un ordenamiento jurídico, ¿ya? En la Constitución no se puede decir cuánto va a ganar una persona, sino que ahí se establece lo mínimo respecto a que las leyes tienen que ordenar justamente eso. La Constitución da el marco jurídico y las leyes que se vayan a dictar tienen que ser en base a ese marco jurídico. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Y ahí ustedes tienen en primer lugar: organiza la estructura de un Estado, estipula las funciones y división y relaciones entre los poderes públicos y establece los derechos y garantías fundamentales de las personas. Ese es el artículo, el capítulo tercero, ¿ya? El artículo 19, y ahí están los derechos y deberes, ¿ya? No solamente derechos, también hay deberes por parte de los ciudadanos. ¿Cuáles son las bases de nuestra institucionalidad? ¿Ya? Chile es un Estado unitario y Chile es un Estado soberano, ¿ya? El país es autónomo y es una ley para toda la República. ¿Mm? Eh, los poderes públicos son tres, los más importantes, están separados y que son justamente los que organizan el país, son los que de alguna manera tienen la particularidad de dirigir el país. El poder ejecutivo, representado en el presidente, el poder legislativo en el Congreso y el poder judicial en los tribunales de justicia, llámese también Corte Suprema. El poder ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Administra el Estado, ve las funciones de gobierno, cumple funciones administrativas, dirige el país y también el nombramiento de intendentes, gobernaciones y otros órganos de servicios públicos. El tema de los gobernadores, por ejemplo, hasta el momento no está haciendo, pero eh, hay, una, hay un proyecto que se aprobó y que habla de que el próximo presidente va a gobernar con personas que son elegidas en el cargo de gobernador. Los gobernadores van a ser elegidos por la ciudadanía, no así las intendencias, que todavía no se ha visto ese aspecto de cómo se van a elegir. Al momento sigue siendo el presidente quien las nombra. ¿Cuáles son los requisitos para ser el primer mandatario? Mínimo 35 años, ser chileno, ¿ya? Y ser ciudadano con derecho a sufragio. Cuando se habla de ciudadano, se refiere a que la persona no ha sido
condenado a una pena aflictiva, 3 años y un día, y eso por supuesto lo transforma en apto de ser candidato a presidente. El periodo que dure el cargo son 4 años sin reelección. ¿Ya? Las atribuciones que tiene el presidente, ustedes la ven ahí, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día, el llamado estado de excepción constitucional a raíz pues, justamente de la pandemia, que son los aspectos más importantes. El Poder Legislativo, el Congreso, esa imagen corresponde al de Santiago, porque el Congreso oficial se encuentra en la ciudad de Valparaíso. Igual en ese Congreso o en ese edificio funcionan oficinas de diputados y senadores que tienen la oficina central en Valparaíso. Ellos trabajan igual ahí y lo hacen precisamente como una forma de evitar viajes a Santiago y ahora, perdón, a Valparaíso, con mayor razón ahora con todo este tema de la pandemia, ellos no están trabajando en ese edificio, sino que lo están haciendo desde su casa. La Cámara de Diputados estaba integrada por 155 personas elegidos en votación directa, 28 distritos electorales y se van renovando cada 4 años. Esta imagen que ustedes ven ahí corresponde a la anterior elección, no es la última, ¿ya? No es la última. Los requisitos para ser ciudadano, de diputado, o sea, ciudadano, 21 años de edad, haber cursado media o su equivalente. Tiene que tener toda la enseñanza media cursada. Tener residencia en la región a la que pertenece, al distrito electoral, por un plazo no menos a 2 años. Es decir, no puede postularse una persona y se cambia, por ejemplo, a Arica y la persona no vivió un año en ese lugar. Tiene que tener mínimo 2 de residencia. En las atribuciones, lo más importante es fiscalizar los actos públicos del gobierno, juicios políticos, acusaciones constitucionales y también las famosas interrogaciones que le hacen a los ministros en cuestión, estas interpelaciones, ¿ya? Y también, por supuesto, concurren a legislar con el Ejecutivo. Es decir, cuando hablan de legislar se refiere a la formación de leyes y a su aprobación o rechazo. La fiscalización de los actos de gobierno son algo muy importante por parte de la autoridad, los juicios políticos o acusaciones constitucionales. En este gobierno ya se produjo justamente una acusación constitucional contra un ministro, en este caso fue un ex ministro, en este caso fue el ex ministro del Interior. Ahí tienen ustedes el caso de otro ministro en la imagen que aparece, el señor Hinspeter, que también fue acusado constitucionalmente, pero no prosperó esa acusación. A los generales, intendentes, a gobernadores y almirantes y generales y autoridades nombradas por el Ejecutivo también pueden ser de alguna manera acusados constitucionalmente. El Senado está compuesto por 43 personas elegidos por un periodo de 8 años, ¿ya? En la imagen que aparece ahí también corresponde a la anterior elección, no es la última. Y en ella, por supuesto, están representados los integrantes según la población que tenga cada región, ¿ya? Y se eligen en pares o impares, me explico. Por ejemplo, en la elección anterior se eligieron las regiones pares, en esta próxima elección será el impar o al revés, ¿ya? Pero no son elegidos al mismo tiempo. Cada 4 años van cambiando hasta que cumplan, por supuesto, los 8 años. ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadano con derecho también a sufragio, haber cursado enseñanza medio equivalente y lo mismo que el presidente tener por lo menos 35 años cumplido al momento de su elección. Entre las atribuciones, conocer de la acusación de la Cámara de Diputados, otorgar la rehabilitación de la ciudadanía si alguna persona la ha perdido y legislar, es decir, junto con la Cámara de Diputados son los que elaboran leyes y las promulgan. El Poder Judicial, el tercer poder del Estado, ¿ya? Está conformado por la llamada Corte Suprema y compuesto por 21 ministros. ¿Ya? Hay 17 cortes en todo el territorio nacional. ¿Ya? Ahí tienen ustedes un organigrama de cómo funciona precisamente la Corte Suprema. ¿Ya? Cómo está organizado el organigrama que tiene el Estado de Chile, el presidente, el ministro del Interior, ministerio, seremi, servicios públicos. Del ministro del Interior dependen los consejos regionales, intendente, gobernador por mientras, porque acuérdense que eso va a tener un cambio, y la municipalidad. La región, en el caso de Chile, es la máxima unidad territorial ya que tiene. El país tiene 17 regiones, 16 regiones, ya la última fue la de Ñuble. El intendente es el que administra la región y está nombrado por el presidente de la República.
funciones que tiene el intendente, ahí ustedes lo pueden ver. La provincia es la segunda división administrativa dentro de una región. En el caso de la nuestra tenemos 3 provincias, del Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. ¿Ya? El gobernador hasta el momento sigue siendo nombrado por el presidente de la República, pero en la próxima elección cambia, va a ser elegido por la ciudadanía. La comuna al interior de cada provincia es una unidad un poco más pequeña y ahí están los municipios. Y el alcalde, que es elegido por la ciudadanía, es el que administra. ¿Ya? Las funciones de la municipalidad, ahí tienen ustedes la imagen, el desarrollo del plan de desarrollo comunal, funciones de educación, de salud pública. Ambas son entregadas justamente a los municipios como entes administradores. Desgraciadamente, comentario al margen, la educación y la salud, en el caso de las municipalidades, algunas muy, muy mal administradas. Otras que tienen recursos, que son de Santiago principalmente, tienen éxito justamente porque hay dinero en ellas, pero hay desgraciadamente hay municipalidades que son muy pobres y ahí se nota la gran diferencia que existe, ¿ya? Y otras que desgraciadamente están con un tema de corrupción enorme y que también causa serio daño a la ciudadanía. Bien, eso es con respecto a el Estado. Para terminar, vamos a ver el tema de los derechos humanos, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Ya? Algo importante que está estipulado por las Naciones Unidas a partir del año 48, que habla precisamente de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho y tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y ante la igualdad de la ley. Se supone que eso en todos los estados del mundo deberían ser respetados, se supone, pero no pasa así, desgraciadamente. Ahí tienen ustedes los principios de los derechos humanos, que son universales, inalienables, independientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios, derechos y obligaciones. ¿Ya? Esos son el respecto a los derechos humanos. Ya habíamos hablado sobre cómo había empezado esto precisamente ya en el siglo VI antes de Cristo. Se habla ya de los derechos en donde se establecen los primeros intentos de regularizar un poco este asunto de los derechos de las personas. ¿Ya? Fue el caso de la antigua Persia, en donde se liberan a esclavos. ¿Ya? Después está la Carta Magna, que fue lograda justamente por los señores, digamos, en Inglaterra, que obligan al rey Juan sin tierra, como se le llamó en su momento, a que dictara una Carta Magna en donde se garantizaba precisamente ciertos derechos como era el heredar propiedades, pagar impuestos que no fueran excesivos, etc. ¿Ya? Ahora, esto de los derechos humanos se ve por primera vez en Estados Unidos cuando se hace su declaración de independencia, Thomas Jefferson, ahí está por primera vez, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Después eso se va a copiar en Francia cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por supuesto esto comenzó ya a ser parte del lenguaje de las personas, en donde se ve precisamente que el derecho humano es algo fundamental para lo que es el respeto, ¿ya? del individuo. ¿Ya? Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano van a ser de alguna forma importantes para que en el tiempo se logre hacer cumplir esto. Va a pasar mucho para que esto al final se logre. Hay 2 guerras mundiales de por medio, la segunda fue más terrible y ahí el tema de los derechos humanos claramente no se respetaron y ante eso, cuando se creó las Naciones Unidas en el año 45, se dio trabajo a que organizaran una declaración en donde se hablara justamente de la Declaración de los Derechos Humanos y eso se logró justamente el año 48, el 10 de diciembre. Y ahí, como yo le decía en la clase anterior, Eleanor Roosevelt va a ser encargada precisamente de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Los contenidos más importantes: derecho de igualdad, libertad, no discriminación y fraternidad de los hombres, derecho de carácter personal,
el derecho de la libertad de pensamiento, de religión, de conciencia, de opinión, límites y las condiciones con las cuales se deberá ejercer los derechos. Es decir, fue bastante claro, ¿ya? Aparece una imagen precisamente de Eleanor Roosevelt, que es la que empieza a liderar este movimiento que al final terminó la declaración el 10 de diciembre de 1948. Situaciones que, a pesar de estar escritos, no se cumplen. Tienen imágenes ustedes ahí en donde algunos estados no permiten las garantías, no son respetadas, hay represión, el femicidio, una situación trágica que se da precisamente en Centroamérica y no solamente ahí, en varios países del mundo. El tema de que alguien opine o manifieste su disconformidad frente a situaciones no es un delito, pero para algunos estados sí lo es. Y por supuesto, hay muchos países que en este momento son acusados por tortura, ¿ya? Que someten a su población, ¿ya? Juicios injustos. Por ejemplo, en estos días los españoles han marchado por toda la forma como España, el gobierno español de Pedro Sánchez ha manejado el tema de la pandemia y salen a desfilar con sus banderas y protestando. Y la policía en algunas partes ha actuado en forma violenta argumentando que no tienen derecho a protestar y menos usar la bandera para eso, siendo que ellos están manifestando una disconformidad y eso ha generado en este país, estamos hablando de estas últimas semanas, una situación bastante tensa, ¿ya? Muy, muy tensa entre partidarios del gobierno y por supuesto sus detractores. Los derechos humanos le garantizan a usted precisamente la libertad de expresión. Sus derechos llegan hasta cuando usted pasa a llevar los de otros y ahí por supuesto se complica un poco la existencia de la política al interior de los países, pues muchos sencillamente consideran que su voz es la real y la otra no tienen por qué expresarlo, ¿ya? El derecho a vivir en libertad es muy importante. Ya todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. En muchos países esto no existe, ¿ya? El tema de la tortura, desgraciadamente países como Estados Unidos y Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros estados, por ejemplo en África y en Asia y en América Latina también, se da esta situación de la tortura, ¿ya? Libertad de pensamiento. El caso de China es algo bastante claro. Hace unos días atrás estaba pensándose en dictar una ley justamente a la para castigar a la oposición en Hong Kong y eso está trayendo serias consecuencias al tema de la paz social que no existe en ese territorio semi-independiente, porque tiene una garantía, por supuesto, por parte de China, cuando el territorio de Hong Kong volvió el año 99 a manos de los chinos, que estaban en mano inglesa. El derecho internacional humanitario, hay convenios firmados en 1949, garantiza eso, pero a veces solamente es papel y hoja muerta porque no todos lo respetan, ¿ya? Y la igualdad ante la ley, algo que es muy importante, todos son frente a la ley, se supone que son todos iguales, no en todas partes se cumplen, y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, en esa imagen ustedes ven lo que está pasando hace, dice 2013, pero si ustedes se dan cuenta, esa situación todavía sigue siendo presente, no ha cambiado mayormente, ¿ya? Eh, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros, ¿ya? Y eso se supone que deben respetarse. Bien, cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto a esto, por las mismas actividades que están haciendo, ustedes tienen mi correo y por supuesto pueden preguntar ahí. Cuídense, buena semana.